Señales de vida hace tiempo que para tú vivir en la Luna o en Marte hay que crear ciertas condiciones. En Marte hay alrededor de 14 naves alrededor de Marte ahora mismo. El Monte Olimpo es la montaña más alta del sistema solar. Marte necesita agua, necesita respiración, oxígeno. La vida no puede ser exclusiva de este mundo solamente. La superficie de Marte es prácticamente óxido de hierro. A Elon Musk lo han acusado de ser un vendedor de ilusiones. Y es tan dichoso que se fue en una apuesta a favor de Donald Trump y ganó también. No es verdad, el pobre va a poder irse a otro lugar. La realidad, desgraciadamente, de la mala distribución de la riqueza. Hay señales de vida en Marte. Señales de vida hace tiempo que las primeras personas que observaron Marte veían que su superficie a través del telescopio como que cambiaba de coloración. Marte es un planeta rojo, pero los polos periódicamente se pueden ver perfectamente, aumentan, disminuyen de acuerdo al acercamiento que ese planeta hace cada 2 años. Pero una nave en las últimas décadas de los Estados Unidos llamada Perseverancia descubrió un material que es exclusivo, que se produce en intercambio biológico solamente, pero todavía no se ha terminado de estudiar a fondo si realmente ese es un subproducto biológico. Pero respondiendo directamente, sí hay evidencia de que en Marte hubo o hay vida biológica. ¿Existe o existió agua en Marte? Bueno, casualmente en Marte los científicos todos están de acuerdo que en una ocasión, hace millones de años, Marte tenía agua. El agua corría igual que en la Tierra. De repente Marte perdió su atmósfera, el agua se evaporó. Esa es la teoría más lógica, ¿verdad? Y hay un motivo por el cual Marte perdió su atmósfera. Y entonces ya no hay agua en la superficie, hay agua congelada en los polos y en algunos lugares del planeta Marte. ¿Podría el ser humano vivir en Marte? No, la respuesta es no, categóricamente, porque para tú vivir en la Luna o en Marte hay que crear ciertas condiciones. Y en Marte ahora mismo el aire es irrespirable para un ser humano, no hay vegetación como aquí en la Tierra, no hay agua en su superficie que pueda correr. Entonces todas esas condiciones no se dan en Marte, lógicamente habría que transportarlas hacia ese mundo y entonces sí había condiciones para que Marte sea habitable, tal como Elon Musk, un conocido emprendedor, vamos a decir, de Estados Unidos, pues se pueda llevar una colonia a Marte, que es lo que está pretendiendo en los próximos años. ¿Qué le pasó a Marte que perdió su atmósfera? Básicamente la atmósfera de cualquier planeta es sostenida por la gravedad del planeta y por el núcleo que genera un campo magnético que lo protege de la radiación solar. Si la Tierra no tuviese tanta gravedad y un núcleo que protegiera, actuara como un gigantesco campo magnético, hace tiempo que los vientos solares nos hubiesen robado la atmósfera y no hubiesen evaporado el agua. Eso fue lo que pasó en Marte. El núcleo de Marte se enfrió por razones que no sabemos a fondo y el Sol entra directamente con sus violentos vientos solares y eliminó la atmósfera y evaporó el agua. Eso fue lo que pasó. ¿Qué países han logrado poner naves en Marte? Mira, son muchos. Estados Unidos, Rusia, antes la Unión Soviética, ¿verdad? China. También logró los países, los Emiratos Árabes llegaron a poner una, y la India colocó un orbitador marciano. En Marte hay alrededor de 14 naves alrededor de Marte ahora mismo, 6 están activas y en su superficie hay como 6 o 7 robots, de los cuales 3 siguen activos. ¿Qué es el famoso Monte Olimpo?
El Monte Olimpo es la montaña más alta del sistema solar. Fíjate que el Everest en nuestro mundo tiene como 8 kilómetros. El Monte Olimpo tiene casi 25 kilómetros de altura. Es como dijo un amigo mío, para tú subir el Monte Olimpo tendrías que ir en pantalones cortos en los primeros 3 o 4 kilómetros y luego con un traje de astronauta, porque 25 kilómetros ya tú estás fuera en la estratosfera. Imagínate, ya estás fuera del planeta. Entonces esa es la montaña más alta del sistema solar. ¿Cuándo se enviarán personas a Marte? Un sueño de Elon Musk. Un sueño de Elon Musk, porque él dice que la especie humana no puede ser para siempre. Y él pretende, lógicamente, una pretensión, llevar colonia, sea a la Luna o a Marte. Él se inclinó por Marte. De hecho, hay un montón de películas que hablan de marcianos, de la conquista de Marte. Pero es difícil. Marte necesita agua, necesita respiración, oxígeno, necesita una especie de un domo protector para que poco a poco el hombre se vaya adaptando a la microgravedad, porque tampoco la gravedad es la misma, de ese lejano mundo, que recuerden, la Tierra está a 150 millones de kilómetros, por Marte está a 208, aunque nos colocamos a 56 millones cada 2 años, que ese es otro de los problemas de los viajes espaciales, que es lo que llamamos una ventana. Un viaje a Marte sería en ese tiempo de acercamiento, pero luego que Marte se aleja casi a 400 millones, cualquier habitante tendría que esperar más de un año allá para retornar a la Tierra. Todo viaje a Marte implica una tecnología hasta ahora no dominable por el hombre. ¿Por qué es importante explorar a Marte? Bueno, por lo que señalamos, la tecnología actual ha permitido al hombre conocer los cielos, conocer la galaxia, conocer las estrellas mediante el espectroscopio, pero los mundos cercanos, como el caso de Venus, Marte, la misma Luna, necesitan conocerse porque es una forma no solamente de escape frente a cualquier conflicto, cualquier situación en contra de la especie humana, sino porque el hombre, por su naturaleza, es curioso, anda siempre buscando respuestas y es una realidad. La vida no puede ser exclusiva de este mundo solamente, donde hay miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, y cada estrella, que es un sol, con un montón de planetas, oiga, ingentes, terribles. No puede ser la Tierra el único granito de arena donde hay vida. Tiene que haber vida en muchos lugares. ¿Qué es el Valle Marineris o el Gran Cañón de Marte? Fíjate, el Valle Marineris, el Gran Cañón de Marte, es un lugar que no se sabe cuál fue la causa. Pudo haber sido un tremendo asteroide o pudo haber sido la misma corriente de agua que lo cavaron, pero es terrible. Tiene más de 200 kilómetros de ancho, 7 kilómetros de profundidad y más de 4.000 kilómetros de largo. El cañón de Colorado es como un revólver de mito frente a una granada, es insignificante. O sea que este valle marino es terrible, terriblemente grande. ¿Cuál es su origen? Puede ser las corrientes oceánicas que en una ocasión existieron, o de agua corriente, o un terrible impacto de algo que rozó la superficie de Marte. ¿De dónde surge el nombre de planeta rojo? La superficie de Marte es prácticamente óxido de hierro. O sea que en la antigüedad se conocían 7 metales: oro, la plata, el mercurio, y los antiguos, como habían 7 planetas, le dieron un parecido a cada planeta. Y quiero hacer una aclaración: la palabra planeta, como la conocemos ahora, que son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, no era el mismo concepto que había antes. En la antigüedad se llamaba planeta todo lo que se movía en oposición a las estrellas fijas. El Sol, la Luna, el Mercurio, eran planetas para los antiguos. Entonces ellos, por ejemplo, al Sol lo compararon con el oro, la Luna con la plata, el Mercurio con el metal mercurio, y a Marte se le comparó con el hierro. El hierro, como es un elemento que se usa para hacer armas de guerra, Marte por eso es el dios de la guerra, es un planeta rojo, porque su superficie es de óxido de hierro, básicamente. ¿Por qué se asocia a Marte con extraterrestres?
Bueno, Marte, por lo que yo señalé al principio, tenía una similitud que en cuanto a cambios estacionales con la Tierra, había tiempo que como que había un verano, había un invierno, y su superficie cambiaba. Aparte de eso, los primeros observadores de Marte, Giovanni Schiaparelli y otros observadores, Percival Lowell, creyeron ver en su superficie canales. Esos canales se pensó que eran obras de ingeniería, de personas o seres que vivían allá arriba, no personas, seres que vivían allá arriba, que en un afán o una precipitación de construcción de ingeniería, buscaban llevar agua desde los polos hacia las regiones ecuatoriales, porque había una escasez de agua. Eso inspiró una novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, que pasó al mundo después por la radio cuando se inventó con Orson Welles, que causó mucho temor, mucha ansiedad. Y esa novela también ha dado a luz muchas películas sobre el planeta Marte. Entonces Marte se relaciona al extremo con seres de otro mundo, que ya se le dice marciano a cualquier ser. No importa que venga de otra galaxia, que venga de cualquier rincón. Pero sí, aunque en Marte no hay marcianos, se descubrió que es un planeta árido en los años 70, cuando aterrizaron las primeras naves, que se puede decir aterrizar, en los Vikings, ustedes recuerden, en los años 70, pues realmente Marte sí tuvo un pasado idéntico a la Tierra, de eso no hay dudas. Marte corría el agua, en Marte era un mundo igual a nuestro mundo, eso no hay ninguna duda. ¿Cuánto duraría un viaje al planeta rojo? Como mínimo 6 meses para ir, 6 meses para venir, en la actualidad, la tecnología que hay. Pero como los viajes no se pueden hacer de ida y vuelta, sino que hay que asentarse allá y esperar el acercamiento, porque cada 2 años Marte y la Tierra se distancian, se acercan cada 2 años, y cada 15 años hay un acercamiento muy bueno, de hasta 56 millones, que en ese instante que se ven los casquetes polares, pues cualquier viaje a Marte lleva de 2 años hacia arriba. Elon Musk, protector de la humanidad o negociante espacial. A Elon Musk lo han acusado de ser un vendedor de ilusiones muchas veces. Yo mismo a veces he dicho, bueno, pero también hay que ver el pasado. Cómo esta persona que nace en Sudáfrica, se muda a Canadá, de Canadá se muda a los Estados Unidos, tiene una serie de inventos, de aptitudes que lo llevan a ser desde un jovencito un emprendedor dichoso, porque Elon Musk se ha visto varias veces al borde de fracaso económico, con muchísimos proyectos que ha tenido, pero en el último intento tiene la suerte. Se ha asociado con muchas personas, esa empresa se vende, la primera se vendió creo que en 25 o 30 millones de dólares, a él le tocaron 5 o 6, y ahí consiguió otra, el PayPal ese de pagar, lo vendió por 10 millones, y ahora mismo a Elon Musk se le calcula que tiene más de 185 mil millones de dólares, quizás sea la persona más rica del planeta entero. Y es tan dichoso que se fue en una apuesta a favor de Donald Trump y ganó también. O sea que es una persona que realmente ha tenido suerte en la vida. No tuvo una niñez muy dichosa. Aparte de un divorcio, su papá era un poquito violento. Pero sí es un tipo emprendedor. Y sea o no sea un vendedor de ilusiones, algunos beneficios le va a dejar a la humanidad. ¿Podrá la gente pobre mudarse a Marte en caso de que la Tierra desaparezca? Mira, el pobre siempre está jodido, en cierto sentido, porque en un momento crítico de una crisis global, mundial, no es verdad, el pobre va a poder irse a otro mundo. Le van a ir en tal caso una colonia de personas, de los que estén más pegados, los que estén más cerca de la tecnología. Es lógico. Ahora mismo, cualquier persona en la pobreza se muere hasta con una apendicitis, o sea, pero un rico no se muere. O sea, que es la realidad, desgraciadamente, de la mala distribución de la riqueza del planeta Tierra.